Creencias. Están basadas en la aceptación de la Torá, ¿no? La Torá es la base de las creencias judías, que en sí es el fundamento del monoteísmo. Ético, la creación más original del judaísmo y su patrimonio que se encuentra ligado indisolublemente a la existencia del pueblo, dice esta autora. Nosotros sabemos de que la Torá no es creación del judaísmo, ni mucho menos. Sin embargo, lo que sí es cierto es que este es un gran regalo que se le concedió al pueblo judío de haber recibido de primera mano las leyes divinas, las directrices divinas. Hablando de creencias, pues tenemos el monoteísmo, la revelación, ¿no? Las perspectivas de revelación que ellos tienen, considerar la Torá y la Tanaj como palabra de Dios, el sábado, Israel como la nación santa, ¿no? Ahora, ellos creen que Israel aún sigue siendo la nación escogida como nación, acreditada en la circuncisión. Estos puntos son puntos que son conocidos por nosotros. El monoteísmo ya ha sido un tema que ha sido bien desarrollado en una de las lecturas, así que vamos a concentrarnos en la parte de la metafísica. Por ejemplo, ellos tienen concepciones interesantes sobre la vida y muerte, resurrección, vida después de la muerte y la cábala. Antes de continuar, es importante que nosotros notemos que la Torá ha sido interpretada a la luz de la tradición oral. Esto es importante porque nos va a ayudar a entender por qué es que ellos llegan a estas conclusiones metafísicas. Entonces, la Torá ha sido interpretada a la luz de la tradición oral, no a la luz de la Torá sola, sino a la luz de la tradición oral, la que se encuentra compilada en el Talmud, palabra derivada del limet, enseñanza, y usada justamente en el sentido de enseñanza, conocimiento y estudio. Es el Talmud el encargado de explicar y reglamentar todos los aspectos de la vida diaria con la finalidad explícita de no transgredir la enseñanza, es decir, de no transgredir la Torá. Entonces es el Talmud el que interpreta la Torá y no la Escritura la que se interpreta a sí misma. Ahora, es por eso que vamos a ver a lo que llega actualmente el judaísmo, ¿no? De una manera bastante breve. Los conceptos de vida y muerte. Escuchemos. El entendimiento de los conceptos de cuerpo, alma y espíritu en el judaísmo varía conforme a las épocas y las diversas sectas judías. Ahora, ¿por qué? Se explica justamente por las interpretaciones a través de la Torá y de las tradiciones orales. Sin embargo, el Antiguo Testamento, el canon, no hace ninguna distinción teológica entre estos términos. Por ejemplo, el término nefesh, que se traduce como alma, se refiere en el Antiguo Testamento a la vida, al ser vivo, al ser viviente. El término traducido como espíritu, ruah, se refiere al aliento de vida, a esa chispa de vida que el Señor otorga a la criatura para vivir. Entonces, sin embargo, ¿no? Al margen de que la Torá es clara, que el canon del Antiguo Testamento es claro, las interpretaciones son variadas en los diversos grupos, son muchas y a veces son hasta conflictivas. Es por eso que muchos estudiosos prefieren no discurrir sobre estos temas, consecuencia de una interpretación basada en la Torá. La resurrección y la vida después de la muerte. Igual, el Antiguo Testamento, ¿no? Exceptuando algunos puntos poéticos, y por ahí unos que pueden ser llamados de controvertidos, pero que son aclarados en la misma escritura, jamás se hace referencia a una vida después de la muerte, ni a un cielo ni a un infierno. Es por eso que los saduceos posteriormente rechazaron esas doctrinas. Es después del exilio de Babilonia que los judeos asimilan las doctrinas como la inmortalidad del alma, ¿no? También ahí es donde se van entendiendo doctrinas de la resurrección y el juicio final. Y estos encinos formaron parte de las doctrinas enseñadas por los fariseos. En las actuales corrientes del judaísmo hay algunas afirmaciones sobre lo que acontece después de la muerte. Son consideradas no como afirmaciones, sino solamente como postulados, ¿no? Veamos ahora a qué punto es que se llega, ¿no? Hay una variedad de interpretaciones con respecto a lo que ocurre
en la muerte y si existe o no resurrección. La mayoría de las corrientes cree en una resurrección en el mundo venidero o el Olam Jabá, incluyendo, por ejemplo, corrientes como los caríatas. En cuanto a otras partes del judaísmo, han empezado a adoptar creencias como la reencarnación. Y estas concepciones metafísicas de lo que acontece después de la muerte han ido reafirmando en algunos grupos, sobre todo los grupos más liberales. La cábala judía. La cábala judía no es otra cosa que la superstición judía. Es el nombre dado al conocimiento místico, esotérico de algunas corrientes del judaísmo que defiende la interpretación del universo, de Dios y de las escrituras a través de sus naturalezas divinas. Una especie de panteísmo. Es muy interesante cómo es que el judaísmo se ha diversificado tanto. Pero lo que nos tenemos allí, lo que hemos enfatizado, son las doctrinas que al menos en el judaísmo ortodoxo. Vamos ahora a lo siguiente, unos últimos datos. Presencia actual en el mundo cristiano. El judaísmo en el mundo son más o menos 17 millones de fieles judíos. En Argentina y Chile, en el caso de Latinoamérica, estos son los países con más presencia judía. Entre estos datos también es importante notar que el antisemitismo tuvo un punto culminante en el Holocausto nazi, entre 1941 y 1945, donde fueron asesinados 2/3 de los judíos de toda Europa. Sin embargo, las aspiraciones no acabaron con este desastre sin precedentes. Un movimiento judío, el sionismo, propugnaba, no sé, sabemos que era un sionista, propugnaba el regreso a su antigua patria. Finalmente, en 1948, sus deseos se cristalizaron con la creación del Estado de Israel en Palestina. Desgraciadamente, si por un lado se ponía fin a los 1900 años de privación de derechos para los judíos, por otro lado dio origen a un no solucionado problema de guerras entre árabes e israelíes, a pesar de los intentos de paz. Para terminar, formas de acercamiento. Bueno, la iglesia adventista está teniendo éxito con esas comunidades no cristianas, pues quizás ellas tienen más en común con nosotros de lo que nosotros tenemos con las otras denominaciones cristianas, como el pentecostalismo, los testigos de Jehová, los mormones, etc. Y es a través de estas muchas semejanzas entre nosotros y estas religiones no cristianas, especialmente con el judaísmo, que está alcanzando a mucha gente. Asimismo, se está usando los proyectos de acción social para este primer contacto, a través del cual la iglesia da a conocer y presenta sus semejanzas. Nuevamente, el relacionamiento sigue siendo un ingrediente esencial en el proceso de evangelización, el judaísmo y las demás religiones no cristianas.